Bueno, chicos, chicas, empezamos la clase de mentalidad del día de hoy. Como siempre, la clase va a quedar grabada para las personas que no pudieron participar en directo a la clase. Y recordándoles que esta clase de los días viernes es una clase para refuerzo precisamente de nuestra condición mental en el trabajo específico que estamos realizando de marketing digital, con el objetivo de que puedan ir manteniéndose motivados, estimulados, mentalizados de la manera correcta y que puedan ir alcanzando los objetivos que se han propuesto desde el momento que han ingresado a esta comunidad y a este emprendimiento. Entonces, para el día de hoy, bueno, recordarles como siempre que si en algún momento quieren hacer algún comentario, lo pueden hacer a través del chat por escrito, o también, por supuesto, pueden participar activando sus audios o su cámara, como deseen. Para esta clase en particular no necesitan permiso, pueden activar el audio y participar. Entonces, el tema de hoy es un tema bonito, como todo lo que hemos estado trabajando semanas anteriores. El tema de hoy es sobre las emociones. Entonces voy a compartir aquí, permítame, un poquitito pantalla y vamos a estar, bueno, este es el tema, ahí me dicen si se ve correcto, es el tema Sí. de emociones. Entonces empezamos con un por qué. Esto lo he puesto porque siempre traigo a colación. Vean que acá tenemos una imagen de una nota muy alta, un A positivo, ¿verdad? Una nota de un 100. Y siempre tengo la experiencia de recordar cuando, cuando una compañera que recién salía del colegio e ingresaba a la universidad y era la estudiante, la mejor estudiante durante varios años consecutivos en el colegio, y porque esta compañera cuando ingresó a la universidad, después de año y medio de haber ingresado a la universidad, era una de las estudiantes con peor calificación en lo que estaba estudiando, que era la carrera de química. Tanto así que no lograba pasar el curso introductorio, el curso básico de química. Y hablando con ella, ella me contaba que prácticamente ella se ponía frente a la clase en una exposición y que prácticamente se quedaba congelada, que prácticamente no podía decir una palabra a pesar de que ella supiera lo que iba a decir, a pesar de que tenía conocimiento necesario, a pesar de que había estudiado lo suficiente, y a pesar de que uno pensaría que tenía toda la motivación y toda la confianza en sí misma para llegar y dar la clase, puesto que durante años había sido la mejor estudiante, y que por qué esta estudiante en particular no estaba logrando avanzar en la carrera universitaria. Entonces, eh, allí pues tuvo varios problemas en avanzar en la carrera, y eso me llamaba poderosamente la atención en ese momento. Posteriormente fui entendiendo la importancia de el tema de la inteligencia emocional, y básicamente la importancia del por qué todos tenemos que desarrollar diferentes inteligencias, no solo la inteligencia en un área específica, y cuán importante juega el papel de las emociones en nuestra vida diaria, en la profesión que desempeñamos, en nuestro trabajo, en todo lo que hacemos cada día. Y así tal cual ella, quizás muchos de ustedes tengan experiencias, conocidos o personas que hayan pasado por algo similar, que hayan sido los mejores estudiantes en la escuela y tienen dificultades en el colegio, que hayan sido los mejores estudiantes del colegio, tienen dificultades en la universidad, que hayan sido los mejores estudiantes en la universidad, pero tienen problemas para desempeñarse en el trabajo, que es otra de las áreas. Y entonces precisamente recurrimos a este concepto, a que hay algo mal a nivel emocional de esta persona,
que no le está permitiendo avanzar en algún aspecto específico de la vida. Entonces, partiendo de eso, vamos a decir que hay un porcentaje muy importante de las emociones que se denominan o que se consideran que son habilidades emocionales adquiridas y que muchas de ellas tienen un gran peso en la infancia. Es decir, dependiendo de nuestra cultura, dependiendo de nuestra familia, dependiendo de los lazos afectivos que tuvimos en nuestra infancia, así vamos a tener de repente mayor fortalecida ciertas áreas emocionales que nos van a servir para enfrentar algunos aspectos en nuestra vida futura, en nuestra vida adulta, en nuestra vida profesional, laboral, etc. Y ciertamente, aunque tienen algún componente también hereditario, ¿a qué me refiero hereditario? Por ejemplo, componentes hereditarios en cuanto a temperamento, y podríamos pensar de que si ya estamos recibiendo esta clase, estamos hablando acá posterior a los veintitantos años, podríamos pensar erróneamente en creer que pues que ya estamos en la vida adulta y que ya tenemos ese gen del mal carácter, que ya tenemos esa influencia de que fuimos bien o mal queridos, esa influencia de que tuvimos un padre o madre ausente o presente, etcétera, y podríamos pensar que estamos destinados a quedarnos allí donde estamos en ese momento, ¿de acuerdo? Pero ahí es donde vienen las buenas noticias. Bueno, y adicional, he puesto acá esta imagen del incendio en la parte superior acá para recordar que evidentemente la forma en que nosotros hemos aprendido o adquirido estas habilidades emocionales influyen en nuestros comportamientos diarios, así tanto como una persona que le tiene mucho temor a los temblores, a los incendios, a las catástrofes naturales, etcétera. ¿Por qué? Porque eventualmente hayan pasado por algún evento que les haya marcado su camino en su infancia, o aunque no les haya marcado ese evento, porque han visto a sus familiares, a sus progenitores u otros familiares con los que conviven actuando de una u otra manera ante un acontecimiento determinado. Por ejemplo, el caso de los temblores. Si vemos a nuestros padres que actúan de una manera frente a los temblores, posiblemente vamos a actuar con más tranquilidad o con más desesperación ante un evento futuro similar. Entonces, de allí la razón por la que marca, por la que tiene una influencia importante y cómo nos marca nuestro pasado en este sentido. Ahí dejé de compartir nada más para chequear. Eh, para chequear. Ahí, también un segundo. Si alguien estaba ingresando o no adicional a la capacitación. Dame un segundito. Ok, y adicional en la parte inferior he puesto obviamente una persona en un estado de tristeza, un estado, no sé, quizás con depresión, con alguna situación en particular, para enfatizar que evidentemente también hay estados o emociones que son adquiridas por un evento traumático que haya tenido la persona. Por ejemplo, un caso de abuso o alguna situación que le haya marcado de manera importante durante su infancia, adolescencia, etcétera. Y las buenas noticias que vienen con respecto a eso es que aunque la mayoría de las emociones son adquiridas, evidentemente se ha comprobado científicamente que ellas se pueden aprender, es decir, que son moldeables, es decir, que son modificables. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros para trabajar nuestras emociones o para modificarlas? Llegar a tener un dominio propio de esas emociones, y de eso vamos a hablar el día de hoy. ¿Y cómo se logra? A través de lo que ustedes ven aquí en la imagen, a través de un entrenamiento constante
de nuestro cerebro a través de un entrenamiento constante de autoconocimiento propio y de entender un poquito sobre nosotros. Y esto es sumamente importante para el emprendimiento que estamos desarrollando a través del marketing digital, porque precisamente mucha gente, un gran porcentaje de gente que ingresa a este negocio, de alguna manera no tiene la fortaleza para continuar en él, y así como la gente va pasando los niveles académicos, colegio, universidad, grupos, y se van filtrando con el tiempo, así tal cual se va filtrando la gente en el emprendimiento de marketing digital y van quedando los que logran cierta resistencia. Y esa resistencia te la da el estado emocional. Por eso es tan importante este tema del día de hoy. Entonces, ¿qué necesitamos para ir entrenando nuestras emociones? Primero, tener un autoconocimiento propio. Es decir, nosotros tenemos que empezar a entender, tenemos que empezar a analizar qué cosas nos hacen caer en un estado emocional o en otro. Ejemplo, ¿qué cosas nos entristecen? Ejemplo, ¿qué cosas nos enfurecen? ¿Qué persona en particular nos sentimos que nos deprime o nos sentimos que nos hace estar feliz? Recuerden que la clase de la semana anterior hablamos o comentamos por allí sobre el libro de Miriam Rojas Escapé, que hablaba de la persona vitamina. Entonces, identificar quién es nuestra persona vitamina en nuestro día a día es sumamente importante, así como también identificar quién no es nuestra persona vitamina, quién es lo contrario, nuestra persona, entre comillas, tóxica. Pero más allá de la persona, no solo identificar cuál es la persona, sino identificar qué en particular me molesta a mí. Me molesta la impuntualidad, me molesta la indisciplina, me molesta el desorden, o por el contrario, esas cosas me hacen sentir bien, me molesta que algo esté muy ordenado, muy desordenado. Eso es autoconocimiento propio. Si bien es cierto, una que otra persona externa, incluso en nuestro núcleo familiar, nos podría dar pistas inconscientemente diciendo, vos te enojas por esto, vos estás feliz cuando estás de esta manera, en realidad somos nosotros mismos los que debemos de autoanalizarnos y tratar de entender cómo nos comportamos ante diferentes situaciones y encontrar cuáles son esas emociones. Recuerden que en una de las clases anteriores también estuvimos hablando sobre la escala emocional y cómo con diferentes pensamientos positivos o negativos podíamos fortalecer una emoción positiva e irla escalando hacia una escala emocional más alta, pasando a un sentimiento de mayor alegría, o por el contrario, una escala emocional negativa fortalecía un pensamiento negativo que nos llevaba hacia una escala más baja. Entonces, esto es crucial, todo está enlazado. Cuando nosotros entendemos cómo es que manejamos, canalizamos nuestras emociones, podemos de manera, eh, eh, vamos a ver, voluntaria, sería la palabra correcta, de manera voluntaria podríamos tratar de movernos un poquito en esa escala. Obviamente que no es algo tan automático, no es que estoy enfadado y automáticamente me paso a la escala de estar feliz, no es tan automático, pero sí podemos hacer gestiones, hacer un pensamiento que te lleve a ir pasando a esa escala. Y el pensamiento lo logramos obtener cuando cuando nos damos cuenta de que nos está pasando una situación que ya hemos conocido, que ya hemos percibido, que ya tenemos identificada. Y entonces esta manera de movernos en la escala emocional nos va a dar la capacidad de precisamente lo que dice aquí abajo, la capacidad de controlar nuestros sentimientos. Entonces, cuando vamos logrando controlar nuestros sentimientos, vamos a tener resultados increíbles en las áreas que nos estemos desarrollando, ya sea en el trabajo u otras. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante? Porque resulta que una persona que no sepa controlar sus sentimientos, de repente va y renuncia en su trabajo simplemente porque le cayó mal el jefe. Pero resulta que el afectado no fue el jefe, porque el jefe siguió en su trabajo. El afectado fue el que tomó la decisión. Y así
igual en cualquier otra área de la vida, en las relaciones amorosas, etcétera, donde la persona actúa de manera instantánea, de manera automática ante ciertos eventos, no los trabaja, no los canaliza y después eventualmente se arrepiente de algunas de esas decisiones que haya tomado. Entonces, entender cómo actuamos ante diferentes situaciones es clave para poder empezar a autorregularnos, para empezar a entender cómo somos y para además empezar a cambiar algo en nuestra vida. Todas las clases están siempre relacionadas. La clase anterior hablamos de que nosotros queríamos tener un propósito y cómo guiarnos en ese propósito de vida, cómo tener una mentalidad de hacia dónde queríamos estar. Y entonces, acá es muy importante tener claro esta parte de las emociones, porque si nosotros queremos llegar a un punto determinado, sabemos que ciertas actitudes, que ciertas emociones, que ciertas condiciones nos van a alejar de ese punto. En definitiva, si nos sentimos con tristeza, con depresión, con angustia, con miedo, evidentemente no vamos a lograr actuar de la manera adecuada o no vamos a poder avanzar en nuestro camino por Rothbard y en nuestro camino por el emprendimiento digital. Y porque mucho de esto, en efecto, tiene que ver mucho con el autoestima y somos nosotros los primeros que debemos de trabajar en nuestra autoestima y el autoestima se trabaja a través de las emociones. No podemos pensar que el autoestima lo vamos a trabajar porque mi mejor amigo, mi mejor amiga, mi papá, mi mamá me dijeron, ay, es que usted hace las cosas muy bonito, ay, es que usted es muy bueno haciendo lo que hace, ay, es que usted habla muy bonito, es que usted se esfuerza mucho, porque entonces nuestra emoción está dependiendo, o nuestra autoestima más bien está dependiendo de esa otra persona. ¿Y qué pasa? Que si lamentablemente esa persona mañana está de malas con nosotros, entonces si mañana esa persona nos dice, no, hiciste esto mal porque no eres un bueno para nada, o hiciste esto mal porque eres malo en X o Y, realmente va a hacer que caigamos y que caigamos más profundo de cómo nos estaba motivando esa persona. Por eso es importante que el autoconocimiento sea nuestro y que nosotros seamos los que manejemos ese camino de la automotivación para avanzar. Ahora, esas emociones tenemos que ordenarlas según nuestros objetivos. ¿Por qué? Porque yo puedo, por ejemplo, estar súper feliz y sentirme todo el día muy emocionado, pero estar todo el día muy feliz en la cama viendo Netflix. Yo puedo estar muy feliz en la cama durmiendo. Y la emoción es positiva porque estoy feliz. Entonces la gente diría, sí, pero es muy feliz. Otro diría, es un vago muy feliz. Podría ser también. Entonces, si para esa persona su objetivo es estar feliz y descansar, está bien, está perfecto, porque está de acuerdo a su objetivo. Su objetivo es simplemente descansar. Pero si su objetivo es Hotmart, si su objetivo es ganar vendiendo productos digitales, si su objetivo es alcanzar la placa Black o las ventas de 20K, 10K eventualmente, si su objetivo está orientado en el mapa de sueños que se les estimuló a hacer a través de la comunidad de afiliados imparables, entonces las emociones tienen que ir orientadas a cumplir ese objetivo. Y las emociones deben ir orientadas a quiero automotivarme, estoy feliz, siento que estoy avanzando, me estoy mentalizando en que voy a ir a una clase más, me estoy mentalizando en que voy a hacer un video más, me estoy mentalizando en que estoy haciendo iteración, 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 iteración de algo que voy a lograr, que voy a realizar para cumplir ese objetivo. ¿Me explico? Entonces, por eso es que las emociones tienen que estar ordenadas en esa prioridad. Y obviamente que, pues, no necesariamente en este punto debe haber una sola prioridad. O sea, hay que tener un equilibrio y tienes que tener, de repente, buenas relaciones con la familia, estar bien contigo mismo y, por supuesto, buscar el objetivo que estás deseando alcanzar en el emprendimiento digital. Luego, ¿qué me permite o qué
yo con ordenar mis objetivos? Bueno, evidentemente que en algún momento voy a alcanzar ese objetivo o voy a estar más cerca de él, pero también me permite postergar la gratificación. Y eso es bueno. ¿Por qué? Porque si yo llego y digo, ok, no tengo un objetivo claro y me siento aburrido, quiero ver Netflix, inmediatamente voy enciendo el Netflix y ya me sentí más relajado porque vi una película o una serie, me tiré 3 horas. Entonces, ahí yo estoy teniendo una gratificación instantánea. Y de alguna manera, obviamente siempre van a primar o a ganar las gratificaciones instantáneas que son de menor esfuerzo. Y esas gratificaciones de menor esfuerzo son las que el cerebro nos manda como de relajación, de poco esfuerzo, porque el cerebro trata de no gastar energía de manera natural, y nos alejan de nuestro objetivo. Entonces, cuando estamos bien canalizados en nuestro objetivo, vamos a postergar gratificaciones más instantáneas, pero menos importantes, como la televisión, como Netflix, como vaguear o internetear por YouTube, para enfocarlas en alguna actividad que esté más orientada al objetivo. ¿Me van siguiendo por allí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando, ojo, que no estamos diciendo que no haya gratificación, estamos diciendo que estamos postergando la gratificación. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces, cuando ya hice mi trabajo del día de hoy en Hotmart y voy a ver esa, por ejemplo, esa película o esa serie que me guste, la voy a disfrutar más y me voy a sentir mejor conmigo mismo porque ya hice la labor que me iba a ayudar a alcanzar un poquito más mi objetivo. ¿Me entienden? Entonces estoy postergando algo que al final eh, me va a traer un mayor beneficio porque me voy a sentir mejor y en consecuencia va a generar una bola de nieve positivo hacia adelante, porque entonces al sentirme mejor y al haber realizado algo de la labor del día en el emprendimiento digital, el día siguiente voy a querer avanzar y hacer lo mismo y al día siguiente quiero avanzar y hacer lo mismo y al final eso que se llama iterar. ¿Y qué es la herramienta principal del emprendimiento digital en la venta de productos digitales? Iterar, iterar, iterar. Entonces, si pasa lo contrario, si busco gratificaciones más instantáneas y rápidas, dejo aquellas que se acercan a mi objetivo, me voy aburriendo, no voy haciendo las tareas del día, se empiezan a acumular, empiezo a perder interés, emocionalmente empieza a bajar en la escala emocional hasta llegar en desinterés. Ese desinterés hacen que la gente abandone y por lo tanto pasan a ser parte del filtro que quedan fuera, que no avanzaron porque creyeron que no era para ellos, que no avanzaron porque el objetivo se quedó botado. ¿Me entienden? Entonces esa es la parte importante. Luego dice que ordenar las emociones nos van a ayudar a contener la impulsividad. ¿A qué me refiero? Cuando hablamos de impulsividad, ¿qué es un impulso? Un impulso, como un impulso eléctrico, es algo que es rápido, repentino, ¿verdad? Que es algo agudo, como llamamos, un impulso de energía, un impulso fuerte, ¿no? Entonces, cuando tenemos una persona que se enojó con el jefe, como dije antes, e impulsivamente fue y renunció, está actuando con impulsividad, no está meditando, no está pensando la acción que está tomando, se está dejando guiar por el cerebro o como la gente dice, por el hígado, por el estómago, que ya hemos hablado que tiene mucha relación la parte digestiva con la parte eh, cerebral también. Entonces, contener la impulsividad nos ayuda a lo que hablamos antes, que es el control de nuestra emoción. Nos ayuda a entender cómo nos comportamos, a retener esa forma en la que íbamos a actuar, a pensarlo mejor y a actuar de una manera, digamos, más serena. Por lo tanto, al tener una forma de actuar o decidir más serena, es una actuación más meditada, más, digamos, con más razonamiento, evaluando más los pros y las contras de esa decisión y por lo tanto muchas veces una decisión más acertada o por lo menos que no genere un arrepentimiento porque sabes que tomaste la decisión con las mejores herramientas que tenías en ese momento. Y como consecuencia, como dije antes, esto nos va a llevar a tener un dominio emocional de nosotros mismos. Ese dominio como tal va a traer consigo lo que
tanto hemos buscado y esperamos tener siempre, que es creatividad. ¿Por qué? Porque si nosotros actuamos con impulso, estamos dejando la creatividad al lado. ¿Por qué? Porque el cerebro primitivo lo que actúa es por sentimientos primarios, por miedo, por preocupación, por necesidad. Pero la creatividad se desarrolla, se suelta, se libera cuando la persona sabe que no hay preocupación, cuando la persona está abierta, cuando la persona está receptiva, y esa creatividad es sumamente importante para este emprendimiento digital y cualquier otro, porque si alejas si pones de lado una preocupación, algo que le estaba causando un disgusto emocional, un estrés emocional, un odio, un enojo emocional, lo dejas de lado, de repente esa misma situación que está pasando se puede convertir en un efecto creativo. Voy a darles un ejemplo sobre esto. Una persona tiene una ruptura amorosa. Si esa persona se concentra en su ruptura amorosa, evidentemente puede que vaya, que llore, que pase ahí llorando por meses, que se deprima, etcétera, etcétera. Pero con frecuencia vemos cantantes, sobre todo a nivel del área de la música, cantantes, ¿cómo se llama? Escritores, etcétera, que pasan por una ruptura emocional y de repente, gracias a esa ruptura, llegan y escriben una letra de una canción relacionada con esa ruptura y lo convierten en algo creativo, porque están en la otra cara del manejo de la emoción. Entonces agarran algo que en apariencia podría ser negativo y lo convierten en algo positivo, pero eso no lo van a lograr si no tienen un dominio de esa emoción. ¿Me explico? Igual pasa con alguien que escribe un poema, igual alguien que escribe un libro, igual alguien que hace un dibujo, donde eventualmente plasma sus emociones y aunque éstas en su momento fueron negativas, las plasma y las convierte en una obra de arte, en algo que sea positivo, porque está en el punto opuesto, en el punto donde no está juzgando la situación, sino que está diciendo algo voy a aprender de acá, esto tiene algo positivo, entonces vibracionalmente está actuando en otro nivel, ¿de acuerdo? Entonces, esto es sumamente importante conocerlo, aplicarlo para nosotros ser creativos. Y ustedes preguntarán, ¿pero dónde necesito ser creativo en la venta de productos digitales? Por supuesto, a la hora de hacer copies, por supuesto, a la hora de hacer un post para Instagram, a la hora de, de saber a qué tipo de clientes voy a dirigir o con qué palabras voy a dirigir el producto que he estado vendiendo. En algo tan sencillo como editar un video, puede ser muy creativo y muy necesario para lograr que esto tenga un efecto viral, etcétera. Luego, otro punto importante sobre las emociones es el tema de la empatía. Entonces, ¿qué es la empatía? Básicamente, la empatía es reconocer las emociones de los demás. Entonces, como siempre hemos hablado, no podemos eh, empezar a actuar sobre otra persona, siempre se ha dicho, primero tenemos que conocernos a nosotros mismos. Si quieres amar a otro, primero tienes que amarte a ti mismo, siempre se dice. Pues es igual con las emociones. Si quieres entender las emociones de otro, primero tienes que pasar y tratar de entender las emociones tuyas. Entonces, a veces esta es una parte muy difícil, ¿verdad? Es algo que evidentemente no se logra en su totalidad nunca. Con costos se logra uno poderse autoconocer un poco y mucho menos conocer los de los demás, pero ponerse en esta situación de empatía, de entender, esta persona está triste por X razón, aunque no la entiendo, esta persona, aunque no la entiendo, voy a darle mi apoyo, esta persona, aunque no la entiendo porque está tan enojada por algo que pareciera para mí sencillo, voy a tratar de entenderla o voy a por lo menos acompañarle en esa emoción, es muy importante porque definitivamente podemos influenciar positivamente en esa otra persona y esa otra persona puede influenciar positivamente en nosotros. Cuando reconocemos las emociones en los demás, podemos nosotros entonces y de alguna manera influir en las emociones de los demás. Entonces, acá lo decimos nuevamente, manejar las emociones de los demás nos convierte en un manejo, nos transforma, nos ayuda a
manejar las relaciones, a tener un manejo de relaciones. Y cuando hablo manejo de relaciones, no estoy hablando de relaciones amorosas, estoy hablando de relaciones de trabajo, estoy hablando de relaciones de familia, estoy hablando de relaciones laborales, estoy hablando relaciones entre compañeros de equipo que no necesariamente forman parte de nuestro trabajo, pero que sí de algún equipo, relaciones sociales en general. Entonces, acá he puesto esta imagen haciendo alusión al equilibrio y al desequilibrio. Vamos a esto, por ejemplo, hay una discusión entre dos personas. La persona, no sé, pueden ser esposos o lo que sea. Una persona le reclama a otro por alguna situación, por alguna actitud, y lo ataca diciendo es que siempre haces lo mismo, siempre te comportas igual, siempre andas enojado, por ejemplo. Entonces, hay dos formas de que esa persona actúe. La forma más común es que esa persona se defienda y que esa persona diga, yo nunca ando enojado, usted es la que dice eso, así soy yo, esa es mi manera de ser, a usted qué le importa. Esa es la forma más común. ¿Cuál es esa? Es una forma reactiva, es una forma de defensa, es una forma común y una forma que típica, es la más usada. ¿Por qué? Porque siempre vamos a andar en la defensiva. Siempre no nos van a gustar lo que la otra persona está diciendo. Y cuando tenemos un enfrentamiento con dos posturas tan distintas, donde uno le está diciendo al otro algo que no le gusta, por lo general el otro no, lo que va a hacer es defenderse, lo que va a hacer es tratar de atacar, lo que va a hacer es eso mismo, o defenderse o tratar de contraatacar. Pero cuando logramos un manejo correcto de nuestras emociones y si nosotros le decimos a la otra persona, ok, ¿por qué piensas eso de mí? Digamos, ¿por qué estás pensando que siempre ando enojado? Es que realmente me ves así. No, yo no me concibo como que siempre ando tan enojado. Realmente tú me ves así. Cuando cambiamos la forma en la que preguntamos, cuando tratamos de entender por qué esa persona siente eso sobre nosotros, por qué esa persona siente que nosotros siempre estamos enojados, por qué esa persona la está llevando a sentir un pensamiento, una emoción sobre un tema en particular, estamos equilibrando el punto de conversación, estamos equilibrando el punto donde podemos intercambiar ideas y eso es un manejo de relaciones adecuado. Si nosotros estamos en un desbalance en ese sentido, nunca vamos a encontrar un punto en común. Va a haber uno que va a ceder y que creyó que tenía la razón, el otro que creyó que no tenía la razón, el otro, y nunca va a haber un equilibrio. Tenemos que lograr encontrar ese equilibrio para lograr digamos, esta buena relación, esta buena comunicación entre las relaciones con las diferentes personas. Y ahora ustedes dirán, pues está bien, tiene razón, pero ¿para qué eso? ¿Por qué está hablando el de Mar aquí de esto? Si estamos hablando de Hotmart, estamos hablando de emprendimiento digital. Bueno, precisamente porque si nosotros entendemos esto, podemos entender un poco más a los compañeros de equipo, podemos entender un poco más a nuestros clientes a la hora de vender productos digitales también. Podemos entender por qué los clientes o el cliente potencial, el avatar de nuestro cliente potencial, tiene ciertas características, tiene ciertos dolores, ciertos temores, ciertas características emocionales importantes. Y aquí debo de recalcar algo muy importante, que cuando nosotros enfatizamos a la hora de vender un producto digital, enfatizamos en aspectos, en aquellos aspectos que tengan que ver con relación emocional, con características emocionales, eh, y las afinamos bien, muchas veces le llegamos de la manera correcta al público correcto que va a comprar el producto digital. Porque no es lo mismo, y eso no solo en producto digital, en cualquier área de comercio que usted trabaje, porque no es lo mismo venderle a alguien algo que, que no necesita solo porque sí, a venderle a alguien algo que no necesita, por ejemplo, pero que le va a dar seguridad. Por ejemplo, de repente, una mamá con un niño pequeño, con un bebé, pueda estar interesada en comprar un artículo para la
protección de la casa, por ejemplo, un artículo como un tapador de tomacorriente es para protección del niño, aunque quizás no lo esté necesitando y mucho menos quizás no lo necesite para todos los tomacorrientes de la casa, pero posiblemente lo compraría con tal de tener la seguridad y la protección para el niño. Si se le vende de la manera correcta, enfocándonos en el posible temor, que es una emoción de la madre de cuidar a su hijo, posiblemente esa persona estaría dispuesta a invertir en ese producto. Entonces vean el peso que tiene el identificar y el conocer las emociones para los aspectos de marketing, para los aspectos de venta, para los aspectos de comercio, es sumamente fundamental. Entonces, se dice que las emociones son impulsos para actuar. O sea, según cómo nos comportemos, perdón, según la emoción que tenemos en el cerebro, esa emoción nos va a llevar a un actuar. Acá está la imagen de la selva. La emoción desencadenada en el cerebro más primitiva es la emoción de la sobrevivencia, la emoción de corro porque si no muero. Esa es la emoción eh, que en el día a día, digamos, la gente pasa viviendo en un efecto de sobrevivencia y que para avanzar en algunos aspectos importantes en la vida debemos de dejar esta emoción de lado y saber que ya no estamos en el tiempo de las cavernas, que ya no estamos en el tiempo de, en el tiempo de la escasez, que ya no estamos en el tiempo de peligro como era antes y que podemos pasar a otros estados emocionales y actuar diferente. Acá está otra imagen, una persona con mucha ira, una persona guiada totalmente por una falta de dominio de sus emociones y que, pues evidentemente, como está en la imagen, está deseando prácticamente matar a alguien. ¿Cuál es esta emoción? Es la emoción de la defensa, es la emoción en la que no me gusta lo que estoy oyendo, como dije antes, entonces me defiendo, entonces me deshago de mi enemigo, compito y luego abajo, que he puesto alusivo, unas pastillas, que es una emoción de alguna manera de depresión, de tristeza, una emoción muy negativa, pero digamos que en sumisión y que evidentemente le puede llevar a una persona tristemente a actuar de una manera muy negativa. Entonces, eh, estos son ejemplos de cómo las emociones en general nos van a impulsar siempre a actuar. Entonces, lo que tenemos que buscar es todas aquellas emociones que nos impulsen a actuar, pero de una manera positiva, creativa, autoestimuladora, orientada a un objetivo, etcétera. Entonces, ahí me van siguiendo y si alguien desea hacer alguna participación, eh, ahí me pueden comentar, ahí pueden activar el micrófono y demás. Vamos al siguiente aspecto. Ok, han oído hablar ustedes, supongo yo, de las startups, ¿verdad? Han oído hablar de las startups, que son lo que llamamos las empresas, las pequeñas empresas unicornio, ¿verdad? Aquellas empresas que, que se han fundado con un equipo de repente interdisciplinario y que han hecho millones de dólares y que ahora pues hay lugares donde están tratando de incubar startups. Entonces siguen habiendo estudios para entender por qué se crean, cómo se han creado y cuáles son las claves para crear estas startups, ¿verdad? ¿Y qué es lo que han determinado? Que, por ejemplo, estudiando casos como en Silicon Valley, que es prácticamente, diría, hay prácticamente que la cuna de las startups, que allí se han creado precisamente porque los espacios en Silicon Valley, además de que estimulan el tiempo, hasta creo un 40% del tiempo que la persona puede destinar en sus trabajos a otras actividades externas o creativas diferentes a su área laboral, etcétera, hacen una combinación
de pasiones, de razas, entre comillas, vamos a hablar más bien culturas, de pensamientos y por supuesto emociones. Entonces, ¿qué pasa en Silicon Valley? Que hay personas de múltiples disciplinas, de culturas muy diferentes, con pensamientos muy diferentes, que pueden interactuar de manera abierta, constante y directa con personas de múltiples áreas y que allí se han creado grandes empresas. Entonces, ¿por qué traigo esto a colación? Porque precisamente este es el objetivo al que quería llegar con el tema del manejo de las relaciones. Porque no es solo para tener una buena relación con mi familia, no es solamente para tener una buena relación con mi novio o con mi esposa, es más allá. Es que ese manejo de relaciones, y vean que nosotros tenemos muchas relaciones con clientes y con comunidades como la de Afiliados Imparables o comunidades a través de la cual vamos a promocionar nuestros productos digitales, donde podemos relacionar las pasiones de todas estas personas, podemos relacionar las formas de pensar distintas y lejos de ponernos en el pensamiento que hablábamos, en el pensamiento crítico de defensa o de ataque, ponernos en un nivel donde podamos compartir ideas con personas de tan variada forma de pensamiento a la nuestra y que de esta manera podamos estar abriendo las puertas para grandes emprendimientos. Como dije el otro día, para un emprendimiento online, un emprendimiento digital que vaya más allá de Hotmart, para algo que vaya más allá de los límites. Entonces, para que ustedes no crean que porque están emprendiendo en Hotmart están limitados a algo que sea un microemprendimiento o algo que no vaya nunca a ser grande. Lejos de eso, a pensar de que pueden relacionarse con muchas personas alrededor del mundo, que te lo permite esta plataforma y que pueden a través de ellos tener tantas buenas relaciones y tantas apertura con múltiples áreas que pueden llegar a estar en un lugar inimaginable y por supuesto de la manera más positiva pensando en ese inimaginable. Las motivaciones, acá hemos sacado 6 de las motivaciones más importantes que nos impulsan a actuar en general al ser humano. La primero es la motivación de estar en un lugar seguro, que siempre buscamos, nos queremos sentir que estamos en el lugar adecuado. Esto es como para que ustedes tengan una guía y que puedan ir identificando emociones. La motivación de sentirnos reconocidos, ¿verdad? Por eso una persona de repente va a estudiar una carrera profesional o va a realizar muchas veces un actuar determinado para sentirse reconocido en alguna área. Por supuesto, la pertenencia al grupo, ¿verdad? De repente hay una persona que es adolescente, por darle un caso, puede que no sea adolescente, pero digamos, por dar un caso, que uno diría, pero esta persona, ¿qué es lo que espera de la vida? ¿Por qué se comporta de esta manera o de tal otra manera? Bueno, posiblemente esta persona está tratando de encajar en un grupo y nosotros desconocemos que esta persona está tratando de encajar y que por eso se está comportando de esa manera. Y por eso nosotros debemos de tener empatía con esa persona porque sabemos que hay algo y eso siempre tienen que tenerlo claro. Cuando ustedes no entiendan la emoción de alguien y ustedes quieren tratar de entenderla, tienen que entender que detrás de esa persona, detrás de su actuar, hay una emoción que está siendo motivada por algo y hay que tratar de alguna manera de entender cuál es esa motivación, cuál es ese algo para poder de alguna manera ayudar o para por lo menos estar en lo que hablábamos, en la nivelación y poder entrar en contacto, en comunicación con esa persona. Luego está la motivación del desafío. Esta la oímos con frecuencia nosotros porque constantemente aquí en el emprendimiento digital estamos desafiándonos, estamos queriendo plantearnos metas. Está la motivación de crecer, obviamente similar al desafío, pero de crecer pues en un ámbito de repente más personal, ¿verdad? Un desafío puede ser llegar a una meta muy puntual, una talla específica, un peso específico, una venta específica, y la motivación de crecer es algo pues más allá, ¿verdad? Que tiene que ver un poquito más con la autorrealización. Y luego está la motivación de contribuir con otras personas, que algunas personas
la tienen muy marcado y eso es de halagarles. Vamos a ver, por supuesto, mencionar que las emociones influyen sí o sí directamente, ya se me salió el perrito, que las emociones influyen sí o sí directamente sobre la salud. Eh, y sobre todo, recordar que el aparato digestivo está muy relacionado al cerebro y que si evidentemente tenemos un pensamiento, ese pensamiento nos lleva a una emoción, esa emoción nos lleva a un actuar, ese mismo pensamiento y ese actuar va a tener una repercusión muy por lo general en el aparato digestivo. Y de allí todo lo demás. Problemas metabólicos, problemas de diabetes, problemas de presión arterial, problemas de sobrepeso, etc. En el tanto que se regulen las emociones a través de los pensamientos adecuados, vamos a tener una influencia directa sobre el aparato digestivo y por lo tanto sobre la salud en general. Ese tema de salud, de emociones, casi que es un tema para otra clase que podríamos en algún momento abarcar. Finalmente, para dar concluido la clase de hoy, esta imagen que les he traído acá, el efecto Pitbull. ¿Qué es el efecto Pitbull? Ustedes han visto, este perro es conocido por qué característica. Este perro es conocido porque cuando agarra algo, difícilmente lo suelta. Cuando agarra algo, a veces les dan hasta con lo que sea, agarran una presa, les dan con lo que tengan en la mano el mismo dueño y difícilmente el perro va a soltar eso que tiene entre los dientes. Ese efecto es el que estamos buscando que ustedes tengan a través del emprendimiento digital con la intención, con el objetivo, con la idea de que ustedes tengan que tener esa intención de alcanzar su meta y de sostenerla como esta imagen, de sostenerla como este perro y no decir, yo voy a hacer esto con un sentido de ego. ¿Cuál es el ego? El que me dice, yo voy a hacer esto porque yo soy el mejor, yo voy a hacer esto porque me enseñaron que yo era el mejor en esto o lo que sea. El decir, yo quiero llegar a esto. Eso es la idea que tienes que sostener. El decir, yo quiero alcanzar esto. No importa, entre comillas, cómo, obviamente de manera lícita, pero esto es lo que quiero alcanzar. Porque esos son los pensamientos que tenemos que tener presentes en el día a día para lograrlo alcanzar. Y como dije en algún momento, eventualmente eventualmente y de hecho, para alcanzar ese objetivo, vamos a tener relación con muchas personas en el camino. ¿Cuáles son esas personas? Desde familiares, amigos, por supuesto, clientes y por supuesto, compañeros de trabajo y equipo. Pero lo importante es que usted tenga claro que lo que vas a tener agarrado es ese objetivo, es esa intención a donde quieres llegar y que tienes que tenerla siempre presente eh, para, poder, eh, para poder alcanzarla. Así es que quiero que se vayan con esa idea este fin de semana, de que vayan a pensar un poquito, interiorizar, como siempre les pido, pensar un poquito en ustedes, tomar un tiempo para pensar en sus emociones y adicional, cada vez que vean un perro, piensen, ¿cuál es la presa que tengo en mis dientes? ¿Cuál es la emoción que me sostiene hoy? ¿Cuál es la emoción que yo quiero y que no voy a soltar? Ese es el pensamiento final que tenemos para el día de hoy. Como siempre, dejar un minutito ahí el audio por si alguien quiere despedirse o comentar algo. Bienvenidos en sus comentarios. Wow, wow, la verdad, muy, muy interesante el tema de hoy, Oldemar, y me encantó sobre todo el tema de conocer nuestras propias emociones y sobre todo en este tema de emprender digital, el tema del miedo, ¿no? Del manejo del miedo, usarlo a nuestro favor y no en nuestra contra, ¿verdad? Así que bueno, esos miedos que Correcto. nos dan de emprender, de que si un video se va a viralizar, no se va a viralizar, chicos, esos miedos los tenemos que usar a nuestro favor siempre para crecer. Yo siento que los miedos nunca se van, siempre van a estar.
Y entre más avances en tus metas, Correcto. más cerca estés, más grande pueden ser esos miedos. Así que hay que usarlos para crecer, no para retroceder. Dice por aquí Martita, excelente Correcto. tema que le gustó muchísimo, chicos. Quien quiere activar el audio para dar su punto de vista, tal vez en esta semana, cómo les ha ido, coméntenme por allí cómo van esas ventas, cómo van esos ecosistemas de venta, coméntenme por allí. Dice por aquí que les gustó mucho, dice Anita también. Súper, y recordar con eso que comentas, Stephanie, que precisamente si, entender o recordar que las emociones son modificables, que podemos aprenderlas como dije antes. Entonces, si ciertamente tenemos miedo ante un tema o nos sentimos muy inseguros, lejos de llegar y decir, ah, es que yo siempre he sido inseguro, ah, y es que inseguro precisamente es porque mi mamá era muy insegura, entonces yo también soy muy inseguro. Lejos de pensar eso, llegar y decir, ok, de repente soy muy inseguro, es una emoción que quiero modificar, que quiero cambiar y que voy a trabajar en cambiarla. Y saber que no importa la edad, podemos ir cambiando esas emociones, esa forma de pensar, siempre centrados en un objetivo y que vamos a llegar a buen puerto en ese sentido. Excelente, excelente. Bueno, la verdad que como siempre, como todos los viernes, me encanta cuando nos vamos de la semana, pero con una clase de mentalidad, chicos, porque esto como que nos reanima, ¿verdad? Gracias, gracias. Para empezar la semana que viene con toda la energía. Así que bueno, si de momento por aquí ya no hay más, por aquí dice Claudia, aprendí muchísimo, muchas gracias. Y gracias a ustedes, chicos, Muchas por gracias a todos. participar en esta sesión que de verdad la preparamos con mucho cariño para ustedes, para que pues estemos conectados, ¿verdad? Con lo que es el emprendimiento, la comunidad, el apoyo para que podamos seguir creciendo en todas las áreas, no solamente financiera, no solamente en ventas, sino que también en nuestra mentalidad, ¿verdad? Nuestra salud mental. ¿Listo? Así es, listo. Que la Dice pase muy Anita, bien. dice Feliz por fin de ahí semana. Anita, Olemar, que quiere activar el audio. Vamos a ver por Ah, aquí. adelante, adelante. ¿Dónde veo a Anita? No la Hola, veo. Hola Anita, ¿cómo va? Anita. muy bien. Lo que pasa es que yo he estado pues siguiendo mucho a la psiquiatra Marian Rojas, Estapet, por redes Ah, sociales, sí. y de ella también he aprendido mucho, y es que, por ejemplo, en esto de controlar como las emociones y mantener como en una vibración mejor, ella habla mucho de comprenderse. Ella dice que comprender es aliviar, porque cuando uno está Ujú. estresado, o por ejemplo, cuando uno todas las comidas le están cayendo pesadas, está inflamado, uno en esos momentos puede como Correcto. ponerse a mirar por qué está así, si de pronto está preocupado, está estresado, y cuando ya Correcto. uno se comprende y sabe por qué está así, más rápido se puede aliviar y más rápido puede controlar esas emociones. Entonces, es algo que a mí me ha ayudado muchísimo y es como comprenderme, cuando estoy así, como mirar como por qué estoy así, relajarme un poquito, mirar cómo puedo controlar como esa emoción que estoy sintiendo en el momento para no enfermarme, porque las emociones también enferman. Entonces, Claro. les quería aportar eso porque ella habla mucho de eso y yo lo he comprobado y es verdad, cuando uno se comprende se alivia. Tiene toda la Correcto. razón, Anita, exactamente. Totalmente de acuerdo. Concuerdo con Anita. Sí, totalmente. Sí, así Bueno, es. chicos, muchas gracias por estar hoy acá. Gracias a todos. Que la pasen súper bien fin de semana y nos vemos, si Dios lo permite, próximo viernes y pues que les vaya muy bien. Excelente, muchas gracias, chicos. Nos vemos Gracias. pronto. Gracias, Anita. Hasta luego. Chao. Chao. Chao.